Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Eres una persona que entiende correctamente la palabra de Dios y presta atención a las claves bíblicas del texto para poder llegar a la conclusión adecuada, una que esté alineada a la revelación de las Escrituras? Para lograr esto, debes haber adquirido entendimiento sobre la cultura bíblica, revelada por la misma palabra de Dios, y no saltarte cosas que tienen gran importancia, pero que con frecuencia la gente ignora, o simplemente no logra entender su significado correcto. Bien, dicho esto, tomen sus Biblias. Como deben saber, hemos iniciado un estudio en el libro de Ruth. Y Ruth es una historia fantástica. Solo tiene 4 capítulos, pero contiene una poderosa revelación de Dios con respecto a la redención. Vimos cómo, en desobediencia, una familia dejó la tierra de Israel, y vimos caer el juicio de Dios, su disciplina, sobre ellos. Pero ahora Noemí, la matriarca, ha vuelto a la tierra de Judá, y con ella se encuentra esta joven mujer moabita, su nuera. Y la muerte ha golpeado a esta familia. La muerte debido al juicio de Dios contra aquellos que son desobedientes, aquellos que se rebelan contra su verdad. Pero Ruth, esta joven moabita, aprendió algunas verdades espirituales de esta familia y ha llegado a la fe en el Dios de Israel. Con esa poderosa declaración que leímos la semana pasada, cuando ella le dice a su suegra, «No me arruines espiritual y emocionalmente al decirme que me vaya de vuelta a la casa de mi madre, porque, dice ella, tu pueblo es mi pueblo, y tu Dios es mi Dios». Ruth ha llegado a la conclusión de que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Y aquí está lo importante. Su vida reflejaba su fe. ¿Pasa igual contigo? ¿Tomas decisiones que permiten a los demás ver que tomaste esa decisión debido a tu fe en la palabra de Dios, a tu deseo de someterte a Él, a tu anhelo de poner la verdad bíblica en acción? Sabiendo que solo cuando obedecemos la palabra de Dios, vamos a encontrar la provisión de Dios, sus bendiciones. Solo entonces experimentaremos ese amor que Él siempre tiene por nosotros, pero que no habíamos sido capaces de experimentar y mantener en nosotros. Al final del capítulo 1 encontramos algo, un dato que revela información muy importante. Allí leímos que Noemí y Ruth han llegado a Belén en un tiempo muy específico. Miren conmigo, por favor, esa última declaración que se halla en el capítulo 1. Leemos aquí que ellas llegaron a Betlehem, o sea, a Belén, al inicio de la cosecha de la cebada. ¿Qué representa eso para ti? Al leer esto, yo veo una gran importancia. ¿Por qué? Porque este es un día muy particular. En hebreo, el inicio de la cosecha de la cebada es llamada Rishid, y podemos leer al respecto en el libro de Levítico, Sevret Vayikra, el libro de Levítico, capítulo 23. Pero ¿saben algo más al respecto? Podemos también leer sobre este mismo día, el primer día de la cosecha de la cebada, de los escritos del apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, y espero que sepan que este capítulo es muy importante, porque el capítulo 15 habla sobre la resurrección del Mesías. El primer día de la cosecha de la cebada
es el domingo de resurrección. Es decir, que fue en ese día que el Mesías se levantó de entre los muertos. Ese día es muy importante, porque es un día de vida. Con la resurrección del Mesías, la muerte fue derrotada, el pecado fue destruido y la victoria se volvió una realidad. A través de la fe en el Mesías Yeshua, es decir, Jesucristo, por la fe en Él, podemos apropiarnos de esa victoria y ver a Dios obrar no solo en nuestro reino futuro, sino obrando en nuestras vidas hoy. En el momento en el que creemos y empezamos a ejercitar la fe, podemos experimentar el mover de Dios en nuestras vidas, y eso es exactamente lo que le ocurrirá a Ruth en el capítulo 2. Ellas arriban a este pueblo, Belén, de Judá, un pueblo de esperanza, un pueblo de expectativas mesiánicas. Llegan allí al inicio del Festival de la Cebada, el cual sabemos es el mismo día en el que el Mesías se levantó de entre los muertos. Este día da inicio a un periodo de 7 semanas, y el 7 tiene que ver con santificación. Tiene que ver con los propósitos de Dios, y esta familia llegará a abrazar los propósitos de Dios. ¡Qué decisión tan sabia! Y espero que tú también estés abrazando los propósitos de Dios. Bien, continuemos. Leamos ahora, por favor, el capítulo 2 del libro de Ruth. Capítulo 2 del libro de Ruth. Leemos aquí. Y Noemí tenía un pariente. Bien, esta palabra es muy especial. No es la palabra normal para cualquier pariente, sino es para un pariente que ella conoce, alguien que es conocido por ella. Y esta palabra conocido tiene importancia porque ella entiende qué clase de persona es él. Ahora, aunque él es mencionado aquí, apenas al día siguiente de haber llegado a la ciudad, noten que Noemí no comprenderá su conexión, por qué él está allí, ni lo que hará, hasta mucho tiempo después. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Muy simple. Dios está trabajando de antemano. Él ya empezó a mover cosas, a dirigir las cosas en esta familia, con el fin de que puedan experimentar su bendición. Ellos no saben eso, no lo ven, pero ¿saben quién lo inició? Ruth. Cuando ella dice, me voy a aferrar a mi suegra. Recuerden que ya dijimos que esta palabra para aferrarse, sujetarse, es usualmente una palabra de obediencia a la Torá. Aferrarse a la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Eso es lo que Ruth hace. Tú dirás, ¿dónde está eso en el texto? Ya lo vamos a ver. Mira de nuevo en el versículo 1 del capítulo 2. Y Noemí tenía un pariente de su esposo, y noten lo que dice sobre este pariente, este hombre. Ish Gibor Jail. ¿Qué significa eso? Un poderoso hombre de valor. Es decir, alguien que es sumiso a Dios, alguien que vive de acuerdo a la fe, alguien que aplica la verdad bíblica en su vida. Y esa palabra Ish Gibor, un hombre poderoso, bueno, Gibor puede ser héroe. ¿Y qué significa eso? Un libertador. Encontramos esta expresión Ish Gibor Jail en referencia al liberar o a este concepto de redimir, porque entre la redención y la liberación existe una relación estrecha que las une. Leemos que él es de la familia de Elimelech y su nombre es Booz. Este nombre Booz es importante porque, bueno, este término viene de dos palabras hebreas, una preposición que significa en o con, y luego la palabra os, que significa poder. Este hombre opera con poder o en poder. ¿Y de dónde obtiene su poder? Muy simple, de la palabra de Dios. Al aplicar la verdad de las Escrituras a su vida, él obtiene acceso al mismísimo poder de Dios en su vida para hacer grandes cosas. ¿De qué grandes cosas hablo? De la voluntad de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste y dijiste, oh Dios, provéeme esto, dame aquello, haz esto para que yo pueda ser obediente a tus deseos, para que pueda participar
en tu voluntad. De eso se trata la fe. Esa es la victoria. No que tú logres lo que tú quieres lograr. Verán, el problema hoy es este. Existen demasiadas enseñanzas falsas que nos dicen que Dios está allí con el fin de ayudarte a lograr tus sueños. No es así. Dios está allí con el fin de que tú puedas someterte, obedecer y cumplir sus propósitos. Allí es cuando llega la unción, cuando tú le dices sí a Dios. Y eso es lo que Booz ha hecho. Y eso es lo que Ruth está haciendo. Vamos a ver que cuando esta mujer, aun siendo una moabita, cuando ella dice, no, yo seré seguidora del Dios de Israel, yo seré parte del pueblo escogido de Dios. Cuando ella dice eso, no importa cuál sea su linaje, su nacionalidad, su origen étnico, a Dios no le importan esas cosas. Él nos lleva por fe a formar parte de su pueblo escogido. Él lo hizo por Ruth y lo hará por ti. Noten lo que dice, verso 2. Y Ruth, la moabita, le dijo a Noemí, yo iré ahora al campo, y noten lo que dice, yo recogeré, es decir, un tipo de cosecha o recolectar, dice yo espigaré o recogeré de las espigas, detrás de aquel ante cuyos ojos encuentre gracia. Entonces, ¿qué está haciendo ella? Está utilizando verdades bíblicas. ¿Por qué? Existe un mandamiento bíblico en la Torá que dice que uno debe dejar los alrededores, es decir, los márgenes de su campo, los bordes. Bien, algunos dirán esquinas, pero debes pensarlo como un marco. Todos sabemos que los cuadros, por ejemplo, como las pinturas y demás, tienen un marco a su alrededor. Y eso es a lo que se refiere aquí con los alrededores. Nos habla de los bordes del campo de uno. Déjalos. ¿Qué tanto? Tú determinas eso. Tú puedes ser tan generoso, tan dadivoso, como quieras serlo. Entonces el borde puede ser muy delgado o puede ser muy amplio. No hay un estándar. ¿Quieres ser de bendición? Deja más. ¿Quieres ser restrictivo? No dejes tanto. Entonces, este es un mitzvah leilou sha'ar, es decir, un mitzvah sin reglamento, sin medida. Ella sabe esto, que el dueño debe dejar este espacio para los pobres, para los necesitados, y también algo más. Que cualquier cosa que caiga mientras cosechas, no la debes recoger del suelo. La dejas para los extranjeros, para la viuda, para el huérfano, para quienes lo necesiten. Ella lo sabe, ¿y cómo lo sabe? Bueno, alguien tuvo que enseñarle. Entonces ahora ella llega a la tierra de Israel, ¿y qué está haciendo? Está haciendo exactamente lo que Dios le instruyó a hacer al pueblo judío. Porque para Israel, la Torá no se llegó a aplicar a plenitud hasta que cruzaron el río Jordán, provenientes de esa misma región de Moab, cruzando hacia la tierra de Israel. Y entonces la Torá pasó a ser la ley para los hijos de Israel. Y vemos eso mismo con Ruth. Ruth ha dejado Moab, cruzó el río Jordán, llega a Belén, ¿y qué hace? Ella empieza a aplicar las verdades de la Torá, por lo que se va a recoger, a espigar, pero no lo que está en el campo, sino solo de los bordes y de lo que cae al suelo. Lean ahora el versículo 2 nuevamente. Ella hace esto y le dice a su suegra lo siguiente: yo haré esto cuando encuentre favor o gracia ante los ojos de alguien en el campo que me lo permita. ¿Qué significa eso? Alguien que obedezca la Torá. Ella específicamente está buscando al dueño de algún campo que sea obediente a la Torá, que practique lo que dice la palabra de Dios, lo que ordena la Biblia, y dice, quiero encontrar favor con esta persona. Y la palabra aquí puede también significar gracia, que yo encuentre favor y gracia con este individuo, que aplica los mandamientos en su vida. ¿Y qué le respondió Noemí? Mira al final del versículo 2. Ella le respondió, ve, hija mía. Bien, aquí vemos un cambio. Ya no la está llamando nuera.
ella se ha convertido en su hija. Esto habla de una relación muy estrecha que se ha desarrollado entre Noemí y su nuera Ruth. Vamos ahora al verso 3. Fue pues, y llegando, espigó en el campo, detrás de los segadores. Bien, ¿qué la vemos hacer ahora? Está siguiendo a los que cosechan y, como ya les dije, cualquier cosa que caiga al suelo se queda allí para el extranjero, para el pobre, para el afligido, para el huérfano, para la viuda. Entonces ella va detrás exactamente como lo permite e instruye la palabra de Dios. Ella está utilizando, y aquí está la clave, ella está usando verdades de la Torá con el fin de hallar provisión, sustento para su vida, para sus necesidades físicas. La palabra de Dios es la instrucción que ella está aplicando y ahora ella está recibiendo. Entonces ella va, veamos el verso 3, y espiga en el campo detrás de los segadores, y noten lo que dice. Vai y ker mikreja. Eso significa, un acontecimiento le ocurrió a ella. ¡Qué declaración tan hermosa! De nuevo, muchas veces nos saltamos estas cosas y no reconocemos su importancia. Esta expresión, que tiene que ver con un mikrei, un acontecimiento o un evento, es rara en las Escrituras, pero cuando aparece tiene un significado importante. Recuerden a Eliezer. Él se fue con el fin de encontrar esposa para Yitzhak, es decir, Isaac, y él oró para que Dios hiciera que aconteciera. Y Dios así lo hizo. Varias veces en la Biblia vemos esta expresión para que ocurra un acontecimiento o un evento, y siempre tiene que ver con la providencia de Dios, un mover milagroso de Dios con el fin de que su voluntad, sus propósitos se cumplan en y a través de la vida de un individuo. Debemos anhelar que ese evento, ese acontecimiento se lleve a cabo, pero solo sucederá cuando obedecemos la voluntad de Dios. No podemos simplemente decir, Dios, yo quiero mi momento, quiero mi acontecimiento, dámelo, me lo merezco. Eso no es así, es una falsa enseñanza. ¿Cuándo veremos este acontecimiento llevarse a cabo en nuestras vidas? Cuando empecemos a caminar en la fe, cuando empecemos a manifestar la palabra de Dios, cuando empecemos a aplicar sus mandamientos en nuestras vidas. Eso es lo que ella está haciendo y Dios hizo algo. Dios se movió y la dirigió para que ella llegara al lugar correcto. ¿Por qué lo digo? Miren a la mitad del verso 3. Leemos. Un acontecimiento le ocurrió a ella, pues aquella parte del campo le pertenecía a Booz. Vamos a ver que Booz es miembro de su familia y existe un mandamiento. ¿Qué mandamiento? Bien, en hebreo es llamado yibum. Traduciéndolo se refiere a un tipo de matrimonio, uno muy especial. Vamos a dar detalles luego, pero déjenme adelantarles algo. Lean cuando puedan el capítulo 25 de Deuteronomio. En la primera parte de ese capítulo vemos un mandamiento. Dice, si hay hermanos y habitan juntos, y ese término hermano puede extenderse a otro familiar, un pariente, y si un hombre se casa con una mujer y muere sin dejar hijos, sin descendencia, sin dejar herederos, entonces uno de sus hermanos debe casarse. El deber que tiene este pariente es el de casarse con la esposa del que haya fallecido, con el fin de procrear un heredero, para que el nombre del fallecido no sea borrado de Israel. Esto se llama yibum, y lo que básicamente significa esta frase es tomar a tu cuñada como esposa. Pero es un tipo de matrimonio especial con el único propósito de concebir a este heredero. Y esto lo vamos a ver representado acá de una manera contundente. De hecho, Dios lo usa no solo aquí en el libro de Ruth, sino también ocurrió en el libro de Génesis, con una mujer muy fiel llamada Tamar.
¿Recuerdan a Tamar? Era la nuera de Judá, y los hijos de Judá fueron desobedientes y murieron. Uno de ellos debía casarse con ella con el fin de cumplir con esta ley, pero se rehusó. Él cumplió a medias, pero de un modo muy rebelde, y Dios lo mató. Hasta que finalmente Judá, debido a tanta desobediencia, Tamar se las ingenió para que ella pudiera quedar embarazada y así cumplir este mandamiento, por su amor y compromiso con su esposo fallecido, y por obediencia a la palabra de Dios. Y Dios usó este matrimonio, como veremos más adelante en el capítulo 4, con el fin de que el Mesías viniera a este mundo. Él usó ese mitzvah, el mismo aquí, ese mandamiento llamado Yibum, este matrimonio especial, para que el Mesías viniera a este mundo. Él podía venir de cualquier modo, pero Dios eligió que viniese de esta manera. Entonces, leamos ahora nuevamente que ella llegó al campo, a la porción del campo que le pertenecía a Booz, pariente suyo de la familia de Elimelech. Todo esto nos dice que ella está allí con un miembro de su familia que puede cumplir este mandamiento. Avancemos al verso 4. Y he aquí que Booz vino de Belén y le dijo a sus segadores, a sus trabajadores, el Señor esté con ustedes. Yo pondría un círculo alrededor de esa frase, Hashem y Mechem, el Señor esté con ustedes. Bien, esta expresión Mechem, con ustedes, es muy similar a la expresión Imanu. ¿Qué es Imanu? Con nosotros. Y si le agregamos el nombre simple de Dios, Él, Immanuel, Dios con nosotros. Esta expresión con es muy importante en la Escritura. Está vinculada a la redención. Por ejemplo, en el libro de Jueces, ¿recuerdan a Gedeón? El ángel del Señor se le aparece y le dice, el Señor está contigo. Esto significa, la redención viene, vas a experimentar la redención. Por eso cuando Booz habla aquí, lo primero que dice es, el Señor esté con ustedes. Nos recuerda ese texto y su énfasis en la redención, ese concepto. Y ellos le contestaron, miren de nuevo el verso 4, Yeverejeja Hashem, que el Señor te bendiga a ti. Esta expresión encierra una información importante. ¿Cuál será? El propósito de la redención es que podamos experimentar las bendiciones de Dios. Lo diré nuevamente. El propósito de la redención, verán, Dios es un Dios de bendición. Él se deleita en proveernos. Él quiere que recibamos lo que Él tiene para nosotros. Pero la manera como accedemos a su provisión es a través de la redención. Si no hemos experimentado la redención, no experimentaremos las bendiciones de Dios. Así es como la Escritura se las ingenia para enseñarnos esto. Y Booz le dijo al joven que estaba a cargo de los segadores, es decir, el supervisor, ¿de quién? O sea, ¿de quién es esta joven? ¿A quién le pertenece? Bien, ella está allí trabajando, pero normalmente los que trabajan allí son hombres con algunas mujeres, jóvenes trabajadoras de esta propiedad o de esta granja. No entraban extraños, a menos que estuvieran practicando ese mandamiento, y que en todo caso era una tarea que hacían primordialmente los hombres. ¿Qué más encontramos? Booz se dio cuenta de esto, de este hecho inusual, y noten lo que dice este joven que supervisaba a los segadores. Respondiendo dijo, esta es la moabita que ha vuelto con Noemí de los campos de Moab. Entonces ella, aparentemente, ha pedido permiso para hacer esto. Se le ha concedido y ella dijo quién es, una mujer moabita, que es la nuera de Noemí. Verso 7. Y ella ha dicho, te ruego, por favor, que me dejes espigar entre las gavillas detrás de los segadores. Entró pues, y lo ha estado haciendo desde la mañana hasta ahora, y solo por un instante volvió a su casa. Lo que está diciendo es que ha estado trabajando diligentemente, utilizando el mandamiento de Dios para poder recolectar las sobras que quedaban,
lo que cae en esos bordes con el fin de tener con qué comer. ¿Qué es lo que ve Booz? Él ve a una mujer gentil que está utilizando la Torá para hallar provisión, con el fin de ser una bendición no solo para sí misma, sino para su suegra, esta señora anciana llamada Noemí. Y noten cómo él responde. ¿La rechaza? ¿Dice acaso que la Torá es solo para judíos y que regrese a Moab? Ustedes no tienen derecho, esto no es para ustedes. No, fíjense, verso 8. Booz le dijo a Ruth, de cierto, hija mía, has escuchado, o con seguridad, escucha esto, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni tampoco te vayas de aquí. Quédate aquí junto a mis jóvenes criadas. Estas trabajadoras que él tenía en el campo, que contaban con su protección. Él dice, escucha esto, y la llama hija mía, un término de amor, de afecto, de la forma más pura. Él quiere proveer para ella, él quiere tratarla a esta joven gentil como parte de su familia, como a una hija, que ella pueda integrarse a este grupo de mujeres jóvenes que cuentan con su protección, porque le pertenecen a Booz, para que nada la dañe, porque existía el riesgo, y lo veremos luego, el riesgo de que a una mujer joven y soltera que se encuentre expuesta entre los hombres, que Dios no lo quiera, algo malo le sucediera, algo inapropiado. Entonces él dice, no quiero que te vayas a ningún otro lugar, quiero que te quedes aquí, hija mía. ¡Qué declaración tan fuerte de testimonio! Y dice luego, que tus ojos miren bien el campo, en el cual ellas están cosechando, y ve tras ellas, porque con seguridad he ordenado a los criados que no te toquen. Y si tienes sed, ve a las vasijas y bebe de lo que los criados hayan extraído. O sea, yo también proveeré para ti agua, no tienes que procurarla, tú la vas a tener. ¿Por qué hace esto? Porque ha reconocido a una mujer obediente a la palabra de Dios. Y cuando obedecemos, hay bendición. Esta es una declaración poderosa. Esto revela verdad para la vida de todos nosotros. La pregunta es, ¿serás lo suficientemente sabio para aplicarlo a tu vida? ¿Obedecerás la palabra de Dios o no? Bien, cierro con esto. Hasta la próxima semana. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarazaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarazaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.